Se dice que la democracia mexicana está incompleta y yo siento que no solamente está incompleta, sino que está parchada, porque no acabamos de ver pues que las cosas se resuelvan con toda la claridad y sobre todo sin esa lucha de intereses a veces particulares o partidistas. Se invocó mucho tiempo que el PRI, la permanencia del PRI en el poder, pues obstaculizaba todos los avances y que para que hubiera democracia en México se necesitaba alternancia en el poder. Finalmente se da la alternancia en el año 2000, gana Acción Nacional, repite en el año 2006 con algunos problemas en las elecciones, pero después de 12 años de alternancia, los mexicanos sentimos que no acabamos de tener una verdadera reforma de Estado. Es decir, que seguimos con los parches. Y lo comentaba hace un momento el licenciado Bracamontes. Por ejemplo, ¿usted qué opina de la contratación por horas? Pues mire, el problema, vamos a hablar de algo más interesante para poder llegar a este punto. Hay algunos principios esencialísimos en la ley y que el legislador, es decir, el constituyente del 17, en el artículo constitucional que preveía estas garantías y que elevaba por primera vez a rango constitucional en cualquier lugar del mundo, el antecedente que tenemos similar es la República de Weimar en Alemania, en el periodo de entreguerras, pensaba en elevar a rango de garantía el derecho de una determinada clase social para efecto de protegerla. Porque hay diferencias naturales entre los patrones y los trabajadores, diferencias sociales, diferencias económicas que hacían que las posibilidades del patrón excedieran a las del trabajador. Entonces, esta ley es una ley que responde a un tipo de justicia que se llama social. Mucha gente ha hablado de la inequidad de la ley o del desequilibrio. Es un desequilibrio pensado por el legislador en atención a este tipo de justicia, la justicia social. ¿Por qué? Para poder equilibrar a estas personas, a estos dos elementos de la relación, había que suplir ciertas carencias, la ley tenía que suplir ciertas carencias que le eran propias al trabajador. Además, hay toda una historia sobre esto. El siglo XIX fue un siglo terrible de explotación de la mano de obra, del trabajador, de absoluta indignidad, represión, la imposibilidad de organizarse, la imposibilidad de adquirir derechos que eran humanos, para tener una vida digna. Entonces, nuestra ley, respondiendo a estos principios, dice, y lo dice su artículo 2 claramente, cuáles son los principios en los que se finca, en los que se cimenta. ¿Y qué pretende? La ley pretende el equilibrio de los factores de la producción. No pretende el que una clase se encuentre sobre otra o se beneficie arbitrariamente, sino que se equilibre. A través de esta protección al trabajador pretende el equilibrio. Y luego se fincan en los principios de justicia social. Y luego hablamos de unos principios que siguen, por ejemplo, aquel de que el trabajo no es un artículo de comercio, ni mucho menos el trabajador. No podemos regresar a la época del esclavismo en la que se comerciaba con seres humanos. Y el principio de estabilidad en el empleo. Este último principio, desde mi punto de vista, se ve agredido por esta forma de remunerar. ¿Por qué? La ley ya contempla la posibilidad de celebrar contratos, diversos contratos por diversas razones. La verdad es que ya existe la posibilidad de celebrar contratos por tiempo determinado, contratos, etcétera, etcétera. Entonces, la remuneración por hora tiende, desgraciadamente, lo creo así, a que se abuse, porque no se le va a pagar al trabajador, no se le va a pagar más por hora. Yo creo que se va a dividir, y así va a ser, se va a dividir el salario que de ordinario se paga, un salario nominal diario, entre el número de horas efectivamente elaboradas. ¿Cuál es el argumento fundamental de quienes sostienen esta reforma? Que esta
esta reforma procurará mayor cantidad de empleo a mayor cantidad de gente. Yo no lo creo así. La realidad nos ha demostrado lo contrario en muchos países. Hoy hay 6 millones de desempleados en España. Este tipo de reformas, en España ya hay reformas que se llaman de segunda generación, hasta de tercera generación, es decir, se ha venido trabajando sobre esto, casualmente lo mismo, abaratando el despido, permitiendo modalidades de contratación muy abiertas. Entonces se teme que se abuse de estas posibilidades, la parte patronal abuse, y no, además, en la especie, en la práctica, no se cumpla con la finalidad. No veo relación. Primero, estamos hablando de una ley de contenido social, que no debe ocuparse de asuntos económicos. El problema es que estamos haciendo mal las cosas, como usted bien lo dice. Como no hay una reforma general del Estado, no hemos podido atender al problema económico con leyes adecuadas. Las reformas fiscales que contemplan una cantidad tremenda de excepciones, de privilegios que están dañando. Entonces, queremos resolver con la modificación de una ley de contenido social y que tiende a la protección de determinados individuos en la sociedad, un problema económico. Ese es un error de método, es un error conceptual. Y además, en los hechos, este tipo de reformas han demostrado su ineficacia. O sea, no estamos hablando de una defensa ideológica, de una contra sobre la reforma, ¿no? Sino, efectivamente, has demostrado su inoperancia para los efectos que dicen pretender, porque hay que considerar que las empresas no emplean más de los que tienen que emplear, no van a emplear más porque el trabajo sea más barato. Al contrario, tienden a la eficacia, y al tender a la eficacia y a la mecanización, tienden a prescindir de mano de obra. Entonces estamos hablando de que el problema se resolverá de otra manera. ¿Usted cómo no ve, licenciado Carlos? Desde luego yo tengo también algunas reservas en cuanto a qué tan operativo sea el implementar un sistema de pago por hora en México, sobre todo en México, atendiendo, como bien lo dice el licenciado Bracamonte, a que el importe del salario mínimo establecido en nuestra nación, en las 3 zonas o grandes zonas económicas en que se divide el país, pues escasamente llegará a los 60 pesos diarios en el primero de los casos. Si 60 pesos diarios son insuficientes para cubrir las necesidades de una familia, como la ley establece que debe ser un salario remunerador, el salario mínimo que permita una vida adecuada, etcétera, pues menos aún podremos hablar en un salario por hora de esta posibilidad. Sin embargo, habría que llamar la atención al hecho de que se ha ido clarificando por los diputados integrantes de distintas fracciones de la Comisión de Trabajo el hecho de que aún empleando por hora a los trabajadores por hora no podrán ganar menos del importe del mínimo, independientemente del número de horas que trabajen. ¿Esto qué quiere decir? Que si son contratados solo por 1 hora al día, deben ganar 60 pesos por esa hora. Si son 2, 60 pesos cuando menos, o si son 5, 60 pesos cuando menos, que es el salario mínimo por las 8 horas establecidas. Es decir, la reforma como tal no viene consintiendo el hecho de que los 60 pesos se dividan entre 8 y que entonces se paguen 7 pesos por hora, escasos. Sino viene contemplando el hecho de la posibilidad de contratar por hora. Pero esto, si lo remitimos un poquito, para poner un ejemplo específico, don Enrique, hoy por hoy los maestros de hora clase en las universidades ganan por hora, y precisamente ganan 60 pesos por la hora en términos generales. Las universidades privadas pagan un poquito más, pero por ejemplo en la UAP, 60 pesos por hora. Aquí lo importante es atender al tema de ver cómo se van a instrumentar o a empatar las leyes como la del Seguro Social, la de Infonavit, etcétera. Porque en este caso, en el ejemplo que le pongo, por ejemplo, el Seguro Social concibe que los trabajadores maestros por hora clase de las universidades que tengan una carga de 18 horas a la semana o menos, no hay obligatoriedad de inscribirlos al régimen del IMSS, sino a partir de la hora 19, entonces sí, ya tendrían la obligación de estar afiliados al IMSS y demás, ¿no? El tema es muy interesante,
Vamos a los mensajes y seguimos, por favor.